Bienvenidos, hermanos y hermanas. Si estás aquí, no es por casualidad. Hoy vamos a sumergirnos en una historia profunda, profética y transformadora. Una visión inspirada en el Apocalipsis, contada como nunca antes. Pero antes de comenzar, te invito de corazón a que te suscribas al canal, porque este espacio ha sido creado para compartir luz en medio de tanta oscuridad. Si este contenido toca tu alma, regálanos un me gusta para que este mensaje llegue a más personas y sobre todo, escríbenos en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. ¿Estás listo para lo que viene? Juntos formamos una comunidad de fe, de esperanza y de búsqueda profunda. Su nombre era Elías, pero no era profeta, ni sacerdote, ni hijo de reyes. Era un hombre común. Vivía en una colina seca del desierto de Judea, rodeado de piedras y silencio. La guerra lo había dejado solo. Sus padres habían muerto en una redada. Su hermano desaparecido. Y Dios parecía haber guardado silencio durante años. Hasta aquella noche. Elías no dormía bien desde hacía semanas. Algo le quemaba por dentro. Una sensación ardiente que no podía explicar. Ni el vino, ni la música, ni los rezos repetidos al cielo habían traído alivio. Era como si una voz invisible lo llamara, pero sin palabras, solo fuego, solo urgencia. Aquella noche el cielo no tenía estrellas, el viento golpeaba con fuerza, levantando arena como cuchillas. Elías se cubrió con su manto de piel de cabra y se arrodilló detrás de una roca. Tenía miedo, pero también una extraña expectativa, y fue entonces cuando el fuego descendió del cielo. No era relámpago, no era rayo, era llama viva, sin humo, que no destruía, pero iluminaba como 1000 soles. Del centro de la llama surgió una figura. Era un hombre, pero no era hombre. Tenía ojos como carbones encendidos, rostro de bronce pulido, y vestía un manto blanco con bordes de oro. Sus pies no tocaban el suelo, y cuando habló, su voz rompió las rocas como martillo sobre mármol. Elías, hijo de la tierra, despierta. Lo que ves no es para ti solo, sino para las naciones. Lo que oigas esta noche, lo proclamarás, porque el tiempo ha llegado. Elías cayó con el rostro en tierra. No podía moverse. Todo su cuerpo temblaba. No era miedo de muerte, sino una mezcla de reverencia, pavor y verdad. El ser levantó su mano, y al hacerlo, el cielo se partió como tela rasgada. Y Elías vio una ciudad dorada, suspendida sobre montañas. Sus puertas eran perlas, y sus muros de jaspe. De ella salía una luz que no era del sol ni de la luna, sino de una presencia viva. Los justos caminaban por calles de oro transparente como cristal, y cantaban con voces que hacían temblar la atmósfera. Era el reino que había sido prometido, la nueva Jerusalén. Pero entonces la visión cambió. Elías fue llevado a un valle oscuro cubierto de niebla, donde se oían lamentos. Allí, millones de almas caminaban sin rumbo, cubiertas de sombras, gritaban pero nadie respondía, buscaban agua, pero sus manos atravesaban espejismos. Algunos llevaban coronas, otros cadenas, pero todos estaban perdidos. El ángel habló otra vez. Estos son los que oyeron y no creyeron. Vivieron para sí mismos. Rechazaron al Cordero, y ahora su sed no será saciada. Elías lloró. Nunca había visto tanta desesperación junta. Y mientras lloraba, la visión cambió una vez más. Ahora estaba ante un trono blanco, inmenso como una montaña. Delante de él estaban todos los pueblos, todas las generaciones, reyes, mendigos, sabios y niños, todos desnudos de títulos, todos iguales ante la gloria. El trono habló. Los libros están abiertos, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entonces Elías vio el libro, grande, brillante, lleno de nombres escritos con luz, pero también vio páginas vacías.
Muchos esperaban encontrar su nombre y no lo hallaban. ¿Por qué me mostráis esto?, gritó Elías. ¿Por qué yo? El ángel respondió: porque tú has sido llamado a advertir, a despertar. El día se acerca, el sexto sello será roto, y entonces vendrá el eco de las trompetas. Las bestias se levantarán, el falso profeta hablará con lengua de miel, y los hombres amarán la mentira más que la verdad. Pero también vendrán los dos testigos, y con ellos la última voz. El mundo tendrá una última oportunidad. Tú debes hablar. El fuego envolvió a Elías, no lo consumía, pero lo transformaba. Su cabello flotaba como en agua, su corazón ardía con palabras que aún no conocía, y su boca fue tocada por un carbón encendido. Serás mi trompeta en medio del polvo. No temas a reyes ni a ejércitos, no temas a burlas ni al hambre, porque yo estaré contigo, hasta que el cielo sea nuevo y la tierra también. Elías cayó inconsciente. Cuando despertó era de madrugada. El fuego se había ido, la arena cubría su rostro, pero en su mano había un rollo de pergamino y en su corazón una orden: anuncia, advierte, prepara, porque el tiempo no espera a nadie. Y así comenzó su misión, a pie descalzo, sin espada, solo con su voz, su fe y el recuerdo ardiente de la visión del fin. Elías descendió del monte con pasos inciertos, pero con el alma en llamas. Llevaba el pergamino envuelto en telas de lino, atado al pecho como un escudo. Nadie lo esperaba, nadie sabía que un hombre había hablado con el cielo. Pero Elías no buscaba ser escuchado, buscaba obedecer. La primera ciudad que encontró fue Kefar Damashek, una aldea comercial al borde de la ruta imperial. Era un lugar polvoriento, lleno de gritos de vendedores, olor a especias y caravanas en tránsito. Los muros estaban adornados con imágenes de dragones y mujeres aladas. En las plazas, la gente hablaba de comercio, de ganancias y de un nuevo líder que había surgido en Roma, un hombre carismático que hablaba de paz, unidad global y prosperidad para todos. Elías alzó la voz. Escuchad, naciones de la tierra, el juicio se acerca. El Cordero abre los sellos y la tierra tiembla. El que tenga oídos, que oiga, el tiempo se ha acabado. Los primeros en detenerse fueron niños, que lo miraban con curiosidad. Luego vinieron los burlones. Algunos reían, otros lo empujaban. Un grupo de 1900 soldados se acercó. ¿Quién eres tú para hablar así en público? ¿Tienes permiso del Senado? No vengo de Roma, respondió Elías. Vengo del trono. Uno de los soldados se rió. Otro golpeó a Elías con la parte plana de su lanza. Pero el profeta no cayó. Así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comíais, bebíais, os casabais, y vino el diluvio. Ahora os embriagáis con placeres, y viene el fuego. La multitud comenzó a inquietarse. Algunos se alejaban con temor. Otros exigían que lo callaran. Finalmente fue llevado ante los jueces de la ciudad, quienes lo interrogaron. ¿Qué pruebas tienes de lo que dices? Elías abrió el pergamino. Aunque no lo había escrito con sus manos, sabía leerlo como si cada letra estuviera tatuada en su alma. Vi una bestia que subía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos 10 coronas, en su boca palabras de blasfemia. ¡Basta!, gritó uno de los jueces. Eso es sedición. Estás atacando al emperador universal. Yo no hablo contra hombres, hablo del espíritu que los posee, porque se ha levantado una bestia que seduce a las naciones con milagros y discursos. Hace caer fuego del cielo, promete paz, pero prepara guerra contra el Altísimo. Las palabras de Elías ardían. Algunos hombres cerraban los oídos, otros caían de rodillas. Y mientras hablaba, algo extraño comenzó a ocurrir en el cielo. Las nubes se oscurecieron, un viento helado descendió sobre la plaza, y desde el este se oyó un trueno. Aunque no había tormenta,
No es con espada que venceremos, ni con alianzas humanas. Es tiempo de decidir o el sello del Cordero o la marca de la bestia. Los jueces ordenaron que lo expulsaran de la ciudad, pero Elías no temió. Su mensaje ya había sido lanzado como flecha encendida. Día tras día caminó de pueblo en pueblo, predicaba en mercados, en plazas, en cuevas donde los últimos fieles se escondían. Algunos lo recibían como loco, otros comenzaban a seguirlo, llamados por la urgencia de sus palabras. Él no pedía oro, ni casa, ni gloria, solo pedía que el corazón del pueblo regresara a su Creador. Una noche, mientras acampaba junto a un pozo seco, fue despertado por una voz. Elías, el dragón se ha levantado, y tuvo una visión. Vio una ciudad magnífica, llena de luces, oro y tecnología. En su centro, una estatua colosal, un hombre de mirada perfecta, sonrisa seductora, vestido de blanco. Su imagen era transmitida por miles de pantallas. La gente se arrodillaba ante él. Las monedas llevaban su rostro. Sus palabras eran repetidas en escuelas, templos y mercados. Y entonces lo vio. La marca, una señal en la frente o en la mano. No era tinta ni tatuaje, era lealtad. Sin ella, nadie podía comprar ni vender. Elías sintió escalofríos. El mundo no estaba cayendo, ya había caído, y muy pocos lo notaban. El ángel de la visión habló. El mundo aplaude al hombre de paz, pero en su boca hay veneno. Se sentará en el templo y dirá, yo soy Dios. Entonces vendrá la abominación desoladora, pero el Cordero regresará, y con él el fuego. Elías despertó bañado en sudor. Su aliento era hielo, y supo que no podía callar. A la mañana siguiente partió hacia la capital, allí donde el trono del engañador se levantaba. Allí donde el último enfrentamiento comenzaría, el sol ardía sobre las cúpulas doradas de la ciudad. Torres infinitas cortaban el cielo como lanzas metálicas. Las avenidas eran anchas, limpias, repletas de imágenes que parpadeaban con una sola figura, un rostro sereno, ojos claros, sonrisa compasiva. El llamado Redentor del mundo. Elías había llegado al corazón del dominio de la bestia, una metrópolis construida con el lenguaje de la paz, pero alimentada por el miedo. La llamaban Nueva Babel, aunque oficialmente llevaba otro nombre. Allí estaba el trono de la bestia, allí hablaba el falso profeta, y allí todo aquel que no portaba la marca era considerado una amenaza, un hereje, un enemigo del progreso. La entrada fue sencilla. Nadie sospechaba de un peregrino con ropas rotas, pero cada paso que Elías daba por aquellas calles le ardía en los pies como brasas. Sabía que Oseu estaba oleando. Las pantallas proyectaban sin descanso la imagen del líder mundial, un hombre en túnica blanca, con las manos levantadas como quien bendice. En cada esquina, templos de vidrio recibían multitudes para escuchar sus discursos. No había Biblia, no había cruz, solo un lema, un solo mundo, una sola fe, un solo Dios, el hombre. Elías caminó hasta la plaza central, donde se elevaba una estatua gigantesca. Era la misma figura de la visión. Bajo ella, miles de personas se congregaban cada día para entonar alabanzas dirigidas al Salvador global. Esa noche, el falso profeta mismo hablaría. Era un hombre carismático, con voz hipnótica y mirada penetrante. Hablaba de armonía, de justicia, de una nueva era de iluminación espiritual. Pero en sus palabras, Elías oía serpientes. El profeta se acercó al estrado, con túnica púrpura y un bastón con símbolos de las religiones del mundo entrelazados, y entonces, con un gesto, hizo descender fuego del cielo. La multitud gritó, algunos lloraban, otros caían de rodillas. Todos aclamaban al líder y a su vocero, pero Elías no se arrodilló. Caminó hasta el centro de la plaza y, con voz que sacudió el aire, gritó, «Este no es fuego de Dios, sino del abismo».
La bestia reina sobre vosotros, y no lo veis. El cordero fue inmolado, pero vive, y pronto vendrá con espada en su boca y ojos de juicio. El silencio se hizo en la plaza. Miles de ojos se posaron sobre él. Las cámaras giraron. Elías estaba ahora en todas las pantallas. El falso profeta descendió lentamente del estrado. Sonrió. Amigo, ¿por qué interrumpes el momento de paz? ¿No ves que el mundo finalmente ha encontrado unidad? Unidad basada en mentira no es paz. Es esclavitud, respondió Elías sin vacilar. Has hablado como cordero, pero dentro eres dragón. Has torcido la verdad y la has vendido por aplausos. El falso profeta extendió la mano. Este hombre está enfermo. Tiemblan sus palabras porque no tiene fundamentos. Escuchen su odio y mírennos a nosotros. Amor, progreso, fe. Y entonces dijo algo que estremeció a todos. Si eres enviado del cielo, muéstranos una señal. Elías cerró los ojos. No me tentéis, como lo hicieron con el hijo en el desierto. Yo no soy más que un siervo, pero mi Dios no duerme. Él hablará, Él actuará, Él juzgará. El profeta se rió, dio la orden. Guardias rodearon a Elías, le arrancaron el manto, le golpearon el rostro, pero no retrocedió. Yo sé en quién he creído, y aunque mis huesos caigan, mi alma no será tomada, porque el Cordero abrirá los cielos, y entonces sabréis que Él es Señor de señores. Esa noche, Elías fue encarcelado en una celda subterránea, sin luz, sin agua, pero mientras el mundo celebraba un nuevo decreto, obligando a todos los ciudadanos a registrar su fidelidad mediante un implante visible en la mano derecha, en esa oscuridad, Elías tuvo otra visión. Vio el trono de la bestia derrumbándose, vio a miles de personas quitándose la marca, huyendo a los montes, vio a 2 testigos predicando en Jerusalén, rodeados de fuego, vio al cielo abriéndose y a un jinete en un caballo blanco, con una espada en su boca y una corona en su cabeza. Y oyó una voz. Aún no es el fin, sino el principio del fin. La gran tribulación comienza ahora, pero los que perseveren brillarán como estrellas. Elías despertó con lágrimas en los ojos. Su cuerpo dolía, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. El amanecer nunca llegaba a los calabozos de Nueva Babel. La oscuridad era espesa, como si la ciudad misma negara al prisionero cualquier señal de esperanza. Pero para Elías, la verdadera luz ya no venía del sol. Su alma ardía con la visión del jinete celestial y sabía que el tiempo era corto, muy corto. En la tercera noche de encierro, cuando los carceleros dormían y los corredores estaban en silencio, una vibración recorrió las paredes. No era terremoto, ni máquina, sino presencia. Elías abrió los ojos justo cuando una figura envuelta en resplandor entró en la celda sin abrir la puerta. Levántate, siervo del Altísimo, aún queda camino por andar. Jerusalén te espera. Elías no preguntó, no dudó. Se puso de pie y al dar el primer paso, el suelo bajo sus pies se volvió firme como piedra celestial. Cruzó muros como si fueran bruma, salió de la ciudad sin ser visto y al alcanzar el desierto cayó de rodillas. Gracias, Señor, no por salvarme, sino por seguir confiando en mí. 8 días más tarde, tras cruzar valles silenciosos, pueblos en ruinas y aldeas divididas por la nueva marca digital que decidía quién podía comerciar, Elías llegó a Jerusalén. Pero la ciudad santa ya no era santa. El templo había sido reconstruido, sí, pero no para Dios. En su interior no había arca, ni altar de incienso, ni levitas, solo una imagen del líder mundial en trono de mármol, rodeado por símbolos de todas las religiones mezcladas en un solo culto universal, una abominación profética, el trono del engañador. Sin embargo, no todo estaba perdido.
En la plaza oriental del muro, donde antiguamente lloraban los fieles, dos hombres predicaban con una autoridad sobrenatural. Uno llevaba un manto de piel como Elías antiguo, el otro vestía túnica blanca y sostenía un bastón de olivo. Sus palabras cortaban el aire como espadas. Sus ojos eran fuego. Pueblo de Sión, volved al Señor, no dobléis vuestras rodillas ante la imagen del falso. El juicio ya comenzó. Hemos sido enviados por el trono eterno, aún queda tiempo, pero si no os arrepentís, el cielo mismo hablará en relámpagos y llagas. Elías se mezcló entre la multitud. Algunos escuchaban con temor, otros se burlaban. Agentes del nuevo orden mundial grababan todo, buscando una excusa para silenciar a los testigos. Pero algo detenía a todos. Un poder invisible rodeaba a los dos hombres. Intentaron arrestarlos más de una vez. Las fuerzas especiales fueron enviadas, pero cuando se acercaban demasiado, llamas salían de las bocas de los testigos y consumían a los atacantes. El mundo entero los miraba por las transmisiones globales. Se los llamó terroristas místicos, enemigos del progreso, profetas del caos. Pero ni la tecnología ni los ejércitos pudieron detenerlos. Por 42 meses predicaron sin descanso, profetizaron terremotos, sequías, oscurecimiento del cielo, y todo sucedía. A su palabra, ríos se secaban, ciudades quedaban en tinieblas, y el mundo temblaba. La bestia ardía de furia, pero no podía tocarlos. Aún no. Elías se acercó un día al atardecer. Esperó que la multitud se dispersara y cayó de rodillas ante ellos. Hermanos, yo también he sido llamado. Vengo del monte, del fuego, del silencio, y he visto lo que viene. Los dos testigos lo miraron. Tu nombre está en el rollo, lo vimos antes de partir. No temerás el abismo, porque el fuego de Dios ya vive en ti. Juntos oraron, lloraron y prepararon la última proclamación, porque sabían la hora final se acercaba. En el día 1260 de su predicación, una señal en el cielo estremeció Jerusalén. Una gran estrella cayó sobre la ciudad, rompiendo los cielos como cristal. Era la señal que esperaban. Los testigos subieron al templo y gritaron: «Hoy se cierran las puertas, hoy decide el mundo su eternidad». Pero entonces, la bestia fue soltada. Ya no estaba restringida. El engaño alcanzó su punto máximo. Los testigos fueron rodeados por un ejército, y por primera vez, no escaparon. Fueron golpeados, humillados, y finalmente asesinados en plena transmisión mundial. Sus cuerpos quedaron tendidos por 3 días en la plaza. El mundo celebró. Enviaban regalos entre las naciones. Decían que la religión había sido derrotada, que la era del hombre estaba segura. Pero en el tercer día, un temblor rasgó el monte de los olivos. Los cielos se abrieron. Una voz atronadora dijo: «Subid acá». Y los dos testigos resucitaron ante los ojos de millones. Subieron al cielo en 1900 una nube de gloria, y al instante un terremoto destruyó la 10ª parte de la ciudad. Miles murieron. Muchos cayeron de rodillas. Elías, oculto entre las rocas, alzó sus brazos al cielo. «El Señor ha hablado, que tiemblen los que han negado su nombre». Pero aún faltaba lo peor. Elías sabía que la ira de Dios aún no había sido derramada por completo. El mundo no fue el mismo después de la ascensión de los dos testigos. Por 3 días, los pueblos celebraron su muerte. Por 3 segundos, quedaron paralizados ante su resurrección. Y por 3 horas, la tierra entera tembló como si los cimientos del cosmos hubieran sido sacudidos. Las torres cayeron en Babilonia. Las redes globales colapsaron. El silencio regresó. Pero esta vez no fue sagrado. Fue de terror. Elías, refugiado en una cueva en las colinas al este de Jerusalén, sabía lo que venía. El Espíritu del Señor lo había advertido. El tiempo de la paciencia ha terminado. Ahora, el vino de la ira
será derramado sin mezcla. Entonces lo vio. 7 ángeles, de pie en línea, con copas de oro brillante. Cada copa estaba llena, no de agua ni de aceite, sino de juicio, juicio concentrado, justo, irreversible. Una tras otra serían vertidas sobre el mundo como respuesta a la blasfemia, a la idolatría y a la persecución de los santos. La primera copa fue derramada sobre la tierra, y llagas malignas cubrieron a todos aquellos que portaban la marca de la bestia. No eran enfermedades naturales, sino una corrupción espiritual manifestada en carne. Dolor que no podía ser aliviado, un tormento que mostraba exteriormente lo que ya ardía en el alma. La segunda copa cayó sobre el mar, y todo el mar se convirtió en sangre, como de muerto. Cada ser viviente en el océano pereció. El comercio marítimo colapsó. Los peces flotaban en la superficie. Las costas se llenaron de pestilencia. Era como si el mundo recordara el precio de la sangre derramada injustamente. La tercera copa tocó los ríos y las fuentes, y las aguas dulces también se volvieron sangre. No quedaba agua potable, las naciones se desesperaban, pero los ángeles clamaban desde el cielo: justo eres tú, oh Señor, porque derramaron sangre y ahora beben sangre. La cuarta copa fue derramada sobre el sol, y el astro ardió con intensidad 7 veces mayor. Los hombres fueron quemados por su calor, pero en vez de arrepentirse, blasfemaban el nombre de Dios. Elías, oculto en una quebrada de piedra, solo podía llorar. Hasta el fuego del juicio no ablanda sus corazones. La quinta copa oscureció el trono de la bestia, y tinieblas cubrieron su reino. No era simple noche, sino una oscuridad espiritual que penetraba el alma. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero aún así no se arrepentían de sus obras. Entonces Elías entendió: o se tenía el sello del Cordero, o se tenía el corazón endurecido. No habría neutros, no habría tibios. El mundo estaba dividido. La sexta copa fue derramada sobre el gran río Éufrates. Sus aguas se secaron, preparando el camino para los reyes del oriente, y demonios como ranas, con apariencia de sabios y gobernantes, salieron de la boca de la bestia, del falso profeta y del dragón. Iban a los líderes del mundo entero, convocándolos a una guerra santa, a unirse contra el Cordero y sus ejércitos. La reunión tendría lugar en un valle antiguo, olvidado por siglos, pero profetizado desde el principio. Har Megiddo, el valle de Megiddo. En ese lugar, la batalla final sería librada, no entre ejércitos humanos, sino entre lo eterno y lo perecedero. Elías supo que debía ir, pero no iría solo. Un pequeño grupo de fieles, aquellos que habían escapado de las ciudades y rechazado la marca, se le unió. Algunos eran jóvenes que habían visto los milagros de los 2 testigos. Otros eran ancianos que conocían las profecías. Había madres, pastores, músicos, soldados desertores, todos con un solo propósito: resistir hasta el regreso del rey. Durante el trayecto hacia el valle, Elías tuvo una última visión. El cielo se abrió y vio al Cordero montado en un caballo blanco, con un manto teñido en sangre. Su nombre era Fiel y Verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tras él, millones de ejércitos celestiales, todos vestidos de lino blanco puro, descendían como relámpagos de gloria. Y una voz dijo: no levantes espada, Elías, no te defiendas, solo mantente en pie, porque el que pelea esta batalla soy yo. Elías cayó de rodillas, y mientras las naciones marchaban hacia el valle, armadas con tecnología, satélites, misiles y blasfemias, el cielo preparaba su última respuesta. La séptima copa aún no había sido derramada, y cuando fuera, no habría más tiempo. Los cielos estaban tensos, como si el universo contuviera el aliento. Las naciones se habían reunido en el valle de Megiddo, tal como fue profetizado.
No era solo una guerra entre hombres, sino un juicio cósmico, el clímax de toda historia humana. Las colinas estaban llenas de soldados, máquinas, drones y estandartes. Un ejército unificado, bajo una sola bandera, la de la bestia. En medio de la multitud, el falso profeta alzaba su voz como un sacerdote pagano. Clamaba victoria antes de la batalla, declaraba que el enemigo celestial sería vencido por la tecnología humana, por la evolución, por el espíritu del nuevo orden mundial. Y entonces el cielo se abrió, no como una nube que se disipa, no como un relámpago. Se abrió como si una dimensión oculta hubiera sido rasgada de un extremo al otro. Una luz pura atravesó la atmósfera y, con ella, el jinete del caballo blanco descendió. Sus ojos eran fuego, su voz como muchas aguas. En su muslo, un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vestía un manto teñido en sangre. No era sangre de derrota, sino la memoria eterna del Cordero inmolado. Y de su boca salía una espada aguda, no de metal, sino de palabra viva, que separa hueso de alma, mentira de verdad. Tras él, miles de millares de santos y ángeles descendían en perfecta formación. No gritaban, no llevaban armas humanas. Era un ejército de gloria, no de guerra. Elías, de pie en una de las colinas con su pequeño grupo de fieles, cayó rostro en tierra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él ha venido», murmuró. «Él ha venido». La bestia, desde su trono de guerra, vio la aparición. Su rostro, antes sereno, se retorció de furia. Blasfemó contra el cielo. Ordenó a sus generales que lanzaran fuego, misiles, rayos sónicos, todo lo que el hombre había inventado para desafiar a Dios. Pero nada tocó al jinete. Cada arma, cada proyectil, se disolvía antes de alcanzarlo, como polvo frente al viento eterno. Y entonces el Cordero habló. Una sola palabra, una sola frase no registrada por los hombres, y el ejército de la bestia cayó como pasto bajo la tormenta. Los reyes del mundo se postraron, no por fe, sino por terror. Algunos intentaron huir, otros clamaban a las piedras para que los cubrieran. Pero el día del Señor había llegado, y nadie podía sostenerse de pie ante él. El falso profeta corrió al altar que había construido, tomó el símbolo universal, lo levantó al cielo y gritó: «Yo también soy espíritu, yo también soy eterno». Pero fue consumido por fuego delante de todos. Su forma se deshizo en gritos y su nombre fue borrado de la tierra. La bestia intentó escapar, pero fue detenida por los ángeles del juicio. Encadenada por manos invisibles, fue lanzada viva al lago de fuego, el lugar preparado desde antes de los siglos para aquel que había corrompido a las naciones. Y entonces el cielo rugió, la séptima copa fue derramada, hubo un terremoto como nunca antes, las islas desaparecieron, las montañas fueron niveladas. Babilonia, la ciudad que había reinado sobre los reyes de la tierra, fue dividida en 3 partes. Sus torres se derrumbaron, sus riquezas ardieron, sus músicos callaron, y un ángel proclamó: «Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha hallado la sangre de los profetas y de los santos en ella, su memoria no será más». El mundo se cubrió de silencio, y una voz desde el trono dijo: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Elías, aún vivo, fue llevado por una columna de luz hasta una montaña alta. Allí vio, como en la primera visión, una ciudad resplandeciente que descendía del cielo como una novia ataviada para su esposo. Sus puertas eran perlas, sus calles oro transparente, y no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. Y no había sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba. Elías cayó de rodillas por última vez.
Su misión había terminado. Una voz dulce, como la de muchas aguas, habló a su oído. Bien, siervo fiel, entraste por fuego y por fuego serás recibido. Ahora entra en el descanso eterno. El ruido de las guerras había cesado, las bestias habían sido derrotadas, el falso profeta silenciado, el trono de la arrogancia desmantelado. Ahora todo era paz. Pero no una paz hecha de tratados o de silencio. Era una paz viva, palpitante, que emanaba de la misma presencia de Dios. Los cielos ya no estaban cerrados, la tierra ya no gemía, todo estaba consumado. Elías estaba de pie sobre el cristal del firmamento, contemplando la ciudad que descendía del cielo con esplendor. La Nueva Jerusalén. No era una ciudad hecha por manos humanas. Sus dimensiones eran perfectas, largo, ancho y alto iguales como un cubo sagrado, recordando al lugar santísimo del antiguo templo. Pero ahora todo el mundo era el lugar santísimo, porque Dios habitaba con los hombres. Sus muros eran de jaspe y sus cimientos estaban adornados con 12 piedras preciosas: zafiro, ágata, amatista, berilo. Cada piedra pulsaba luz como si tuviera memoria viva. Las 12 puertas eran perlas, una para cada tribu de Israel, y sobre cada una el nombre correspondiente. Las puertas nunca se cerraban, porque ya no habría noche. La ciudad no tenía templo, porque el mismo Señor Todopoderoso y el Cordero eran su templo. No tenía lámparas ni sol, porque la gloria de Dios la iluminaba, y su lámpara era el Cordero. Las naciones que habían sido salvas caminaban a su luz, y los reyes de la tierra traían a ella su gloria y su honra. Allí Elías vio rostros, miles, millones, generaciones enteras. Algunos los reconocía, a otros jamás los había visto. Todos estaban vestidos de blanco con rostros serenos, ojos llenos de eternidad. Allí estaban los mártires, los niños perdidos, los ancianos que murieron creyendo, los pobres de espíritu, los perseguidos, los callados, los soñadores, todos los que habían vencido. Y escuchó una voz desde el trono: ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. Entonces una mano, no de ángel, sino del mismo Padre, tocó el rostro de Elías, y con un gesto secó una lágrima antigua, una que él ni siquiera sabía que aún caía. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas ya habían pasado. Todo era nuevo. Elías se miró a sí mismo y vio que ya no había peso. Su cuerpo no era el de antes. No había más cansancio, ni sed, ni heridas. Su voz era melodía, sus pasos eternos, su alma completa. Vio el río del agua de la vida, claro como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Corría por el centro de la ciudad. A sus márgenes crecía el árbol de la vida, dando 12 frutos distintos, uno para cada mes. Sus hojas servían para sanar a las naciones, y ya no había más maldición. Nada impuro jamás entraría allí, ni mentira, ni odio, ni máscaras, solo los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Elías se acercó al río, tocó el agua, era como tocar la verdad, bebió de ella y sintió como si cada célula de su existencia cantara. «Escribe estas palabras», dijo la voz, «porque son fieles y verdaderas». Y entonces el Cordero apareció ante él. Sus ojos aún eran como llamas, pero ahora ardían de amor. Extendió la mano y dijo: «Ven, he preparado un lugar para ti, desde antes de la fundación del mundo». Elías caminó, no hacia atrás, no hacia el pasado, sino hacia dentro del reino, hacia el tiempo sin tiempo, hacia la eternidad donde el sol nunca se oculta, hacia el lugar donde los nombres son recordados para siempre, hacia el hogar donde cada lágrima encuentra sentido, hacia el abrazo de un Dios que nunca olvidó. Allí ya no había profecía, ni lamento,
ni misión, solo presencia, solo gloria, solo amor que no se termina. Y así terminó la historia de los hombres, y comenzó la verdadera historia de los hijos de Dios. Si has llegado hasta aquí, gracias. Esta historia no es solo un relato, es un llamado al alma. El tiempo es corto, pero la esperanza es eterna para quienes permanecen firmes. Si sentiste algo especial mientras escuchabas, no te vayas sin suscribirte. Dale me gusta si este mensaje tocó tu corazón y comparte este video con alguien que lo necesite. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te impactó más? ¿Estás preparado para el regreso del Rey? Nos vemos muy pronto. Que el Cordero te guíe, te guarde y te fortalezca hasta el fin. Shalom.